Nunca omitan la vida de mandamientos. Como pensamos, ya no estamos bajo la ley, esto no es importante y solamente ando en lo espiritual, me puedo confundir. Y acá es donde entra. Un hombre en Estados Unidos dijo esto, Juan, fíjate, dijo, si de acá a mi casa todos los semáforos están en verde, esa es una señal, Padre, que quieres que me divorcie y me una a esa otra mujer. ¿Y qué creen que pasó? Todos los semáforos estuvieron en verde. Y esa fue la señal que él usó para hacer lo que hizo. Y cuando estuvo delante del concilio de su denominación, lo juzgaron y lo destituyeron. Pero ¿por qué todo estuvo en verde? ¿Por qué, Mariana? Puede ser. Es muy raro que pase, pero puede pasar. La probabilidad, casualidad, ¿no? La casualidad. Sí, sí, sí. Pero el punto es que ¿qué pasa cuando pedimos una señal de algo que ya está escrito? No recibimos nada. Entonces, Señor, revélame que tengo que perdonar. No va a haber ninguna revelación espiritual, un ángel, una luz, un sueño, una profecía, ¿no? Porque ya está acá. Y entonces, ¿qué es lo que sí puede haber? La manipulación de las cosas. Yo me imagino que ese hombre como que iba y está en verde, como está en rojo, voy despacito y hasta que llegó, ¿no? Hasta que llegó. Y dijo, bueno, pues ya. De todas maneras, bueno, un hombre le dijo en esa sesión, aunque todos los semáforos del mundo se hubiesen puesto en verde en ese momento, tú estás en pecado. Porque no puedes usar una señal para que Dios viole sus mandamientos, ¿no? Entonces, esas cosas pasan cuando no tenemos la base de los mandamientos. Ahora, si tengo la base de los mandamientos y encima de eso ando en el Espíritu, me muevo en profecía, en sanidades, no sé, hago cosas grandes, pues ahí tengo el respaldo de Dios y el Espíritu Santo es el que está acompañándome. No podemos quitar este fundamento, no podemos quitar la vida de mandamientos. Ejemplos en la Biblia, tal vez el mejor ejemplo sea el apóstol Pablo. Toda su vida vivió Pablo acá, bajo la ley. Claro, tenemos que tener cuidado cuando estamos acá de no caer en el legalismo y hacer las cosas sin el objetivo por el cual Dios las puso. Si yo voy manejando en la calle, ¿para qué hay un alto? ¿Para qué crees que hay un alto en la calle, en un cruzamiento? ¿Para qué hay un alto? Ajá. Claro, ese es el objetivo, que no haya accidentes, que haya orden. Pero si yo pierdo de vista ese objetivo y no, el alto y este alto, yo voy a estar acá 2 horas porque yo quiero cumplir las leyes, ¿no? Y bueno, yo ya estoy mal ya, ¿no? Y eso es lo que hicieron los judíos, pusieron 1000 regulaciones. Es como que yo les diga, nosotros los cristianos, media hora en el alto, hermano, usted media hora en el alto. Esa es una tontería, ¿no? Porque no es para eso el mandamiento. Eso es lo que los judíos equivocadamente hicieron. Regularon con pequeñas cositas, ¿no? Entonces tenían velocidades para caminar en el día de reposo, ciertos pesos para cargar el día de reposo, ¿no? Y bueno, un montón de cosas que cuando Jesús sana a alguien en el día de reposo, dicen, mira, estás violando el día de reposo. O sea, ¿cuántas cosas habían? ¿Cuántas regulaciones habían? Miles. Entonces, ese es un error. Pero el apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que vivió toda su vida
por mandamientos. Es decir, él le daba ayuda a los pobres, diezmaba, oraba, ayunaba, cumplía escrupulosamente todos los requisitos de su ley. Obviamente sabemos que de una manera equivocada, pero ¿qué pasó cuando él fue lleno del Espíritu Santo? Pues se convirtió en el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos este fundamento siempre en nuestra vida y sobre eso profetiza. Sobre eso echa fuera demonios. Sobre eso muévete en el poder de Dios. Esa es la forma correcta de desarrollar la vida cristiana. Y el Espíritu Santo, volviendo al versículo de memoria, qué bonito está, ¿no? Porque ustedes van a encontrar algo en sus vidas. Ustedes van a encontrar que no pueden ser santos. Ustedes van a encontrar eso. Si ya lo hallaron, pues les felicito, porque ya entendieron el punto de partida, ¿no? Dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? Yo soy alcohólico y no puedo dejar de serlo. Tengo una vida ingobernable. Bueno, los creyentes en Cristo debiéramos decir, yo soy pecador y no puedo dejar de serlo. Tengo una vida ingobernable por mí mismo. Entonces, aquí es donde tenemos que apelar a una fuerza superior a nosotros. ¿Cuál es esa? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo de memoria? ¿Qué dice? Y pondré... ¿Se dan cuenta? Que yo por mí mismo no puedo ser santo. Sí puedo cumplir los mandamientos este y otro, pero cuando llegue el punto de mi pecado favorito, porque todos tenemos un pecado favorito, allá es donde fallo. Sí cumplo esto, pero aquí es donde siempre fallo. Esto es mi mero mole, ¿no? Entonces vamos a encontrar que no podemos ser santos. Por eso, si la vida cristiana sería, ok, ahí están los mandamientos, vivan conforme a ellos, entonces tendríamos exactamente el mismo problema que tuvieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la diferencia en el nuevo pacto? Lo dice muy bien el versículo. Número 1, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ustedes pudieron ser santos antes de tener al Espíritu Santo? ¿Antes de nacer de nuevo? Yo una vez quise leer la Biblia antes de Cristo. Llegué a la primera página, la mitad de la primera columna, hasta allá llegué. Dije, voy a ser un poco más religioso. Y entonces agarré mi Biblia y empecé, no era mi Biblia, era de mi mamá. Empecé cerré, ya. ¿Entendían las cosas cuando iban a misa? ¿Entendían? Decían, oh, voy a adorar a Dios, no sé, siento derramar mi corazón. No, éramos piedras, estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos ser santos, no podíamos ser buenos y agradables delante de Dios. ¿Qué tuvo que pasar? Una regeneración. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea que el nuevo nacimiento es el prerequisito obligatorio necesario para que podamos agradar a Dios. Sin eso es imposible que nosotros seamos agradables a Dios. Lo dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esta es una profecía, está en el Antiguo Testamento, de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y nosotros estamos en esto. Y entonces podemos andar en sus estatutos. Ahora, está la vida de mandamientos y sobre eso el Espíritu Santo fluye de una manera correcta. Por ejemplo, el mandamiento me dice que yo debo amar a mi esposa. Es un mandamiento, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo
sobre ese mandamiento me dice, lava los platos. Ya el Espíritu Santo me aterriza a la parte práctica. Llévale un café a tu esposa. Cómprale esto a tu esposa. ¿Se dan cuenta? Yo puedo decir, yo amo a Emanuel. No, sí, yo lo amo porque es un mandamiento y yo lo amo y lo amo y lo amo. Pero el Espíritu Santo va a venir y me va a guiar a hacer algo que lo demuestre. Porque el mandamiento en sí, en el Antiguo Testamento es prohibitivo y en el Nuevo Testamento es propositivo. En el Antiguo Testamento es no mientas, no robes, no mates, no hagas, no dañes a otros. Es prohibitivo. En el Antiguo Testamento el mandamiento me detiene para que yo no dañe a otras personas. Prohibitivo. Solo eso está muy bien. ¿Cómo sería una sociedad donde nadie mienta? Donde nadie robe, donde todos nos respetemos. Sería, pues, tremenda, ¿no? Entonces el mandamiento en el Antiguo Testamento es prohibitivo, pero los mandamientos del Nuevo Testamento son propositivo. Por eso, id y haced discípulos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Orad sin cesar. Entonces, en el Antiguo Testamento es no y en el Nuevo Testamento es sí. ¿Qué pasa si yo no hago los mandamientos prohibitivos y si hago los propositivos? Sería una completa, un completo error. O sea, te bendigo, te ayudo, te hago bien, pero te robo. No. O sea, los mandamientos prohibitivos son la base del propositivo. ¿De qué sirve que yo le compre un coche a mi esposa si tengo otra mujer? ¿Sirve de algo? Tengo otra mujer, pero soy el mejor esposo, le doy dinero, no sé, le canto poemas, le canto canciones, le hago poemas, todo lo que quiere se lo compro, sus zapatos, su bolsa, su coche, pero tengo otra mujer. ¿Será válido? No, porque si fallamos en lo prohibitivo, lo propositivo ya no cuenta. Como que yo invite a comer a Juan, pero le debo 2,000 pesos y no se los quiero pagar, pero lo invito a comer. Dice, de nada sirve que me invites a comer porque hay un pendiente conmigo. O sea, si nosotros no cumplimos lo prohibitivo, lo propositivo de nada sirve. Por eso no podemos borrar, quitar los mandamientos de nuestra vida. ¿Y cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿se los aprendieron de memoria? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ay, ese Dios tan exigente, ¿no? Ay, solo quiere que a él lo adoremos. ¿No? ¿Está exagerando Dios? ¿Está exagerando Dios? El segundo quitó, no harás imágenes. Pero en el primero no lo dice así, lo dice diferente. Y es donde viene la confusión de muchos Sí. católicos donde adoran imágenes. Porque yo tengo en mi trabajo, le doy gracias a Dios de poder hablar de la palabra. Sí. Ni siquiera los católicos saben que se ha cambiado. Se sorprendieron cuando se los conté y me dice, ¿en serio? ¿Lee tu Biblia? Están hablando. Yo igual vengo de una religión católica. Pero cuando la familia es más por religión que por Claro. adoración a Dios. No estás espiritualmente vivo, o sea, solo haces cosas mecánicamente. Pero sí, se cambió para que se pueda justificar. O sea, se llama sacrilegio ese pecado. No estoy cambiando algo santo para que se pueda
justificar las imágenes. El primero, no recuerdo cómo lo dicen ellos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Que bueno, es una forma de hacerlo muy general. Claro, sí. Entonces nosotros, pues obviamente tenemos los originales. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tenemos estos 4 primeros que serían ceremoniales, y pudiéramos equivocadamente pensar que ya no están vigentes, porque decimos, bueno, ya no adoramos a Kukulcán, a Chak, a los dioses, ya no adoramos imágenes, pues ya estoy bien en este primer mandamiento. Pero no es así, porque hay otros dioses. ¿Cuáles son los dioses de nuestra generación? ¿Qué adora la gente en nuestra generación? El dinero, la imagen, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ocupe el lugar de tu corazón, el lugar de Dios en tu corazón, eso se constituye un ídolo. Pastor, ¿el fútbol es pecado? Bueno, si vas a dejar a Cristo por el fútbol, es demoníaco. Ir al cine es pecado. Es que acuérdense que Dios no califica lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Entonces mucha gente lo tergiversa. Entonces, si yo por ver una serie de Netflix no vengo a la iglesia, pues ya mostré que está en primer lugar en mi corazón. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es que no debe haber otra cosa en nosotros. Yo le digo a mis hijos, si tu dispositivo está en primer lugar en tu corazón, eso es tu Dios. Esa cosita es tu Dios. ¿A qué le entregamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra devoción? Por eso ven que la Biblia tiene mandamientos. Tenemos que servir, tenemos que diezmar, porque así nosotros mostramos. Así es como Jacob, cuando Jacob habla con Dios en Peniel, le dice Jacob, tú serás mi Dios y el diezmo separaré para ti. ¿Por qué? Porque el diezmo dice quién es Dios. Nosotros que vivimos en la generación donde el dinero es Dios, cuando yo diezmo, yo estoy diciendo el dinero no es mi Dios, tú eres mi Dios. Pues por eso el diezmo deriva del primer mandamiento. El diezmo es una ley que deriva del primer mandamiento. Entonces, ¿qué está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? Puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser un hobby, puede ser un grupo musical, BTS, ¿no? Puede ser algo, las redes sociales, puede ser una serie, puede ser yo mismo, que esté ocupando el primer lugar. Esto no me lo toques. Entonces a veces los padres hacemos, bueno, está bien, pero ven conmigo a la iglesia. Entonces viene el hijo a la iglesia, pero no porque ame a Cristo, sino porque quiere que le den permiso para lo que quiere ir después. Y entonces, ¿dónde está el corazón? Ahí es donde se viola el primer mandamiento. Y cuando se viola el primer mandamiento, aunque religiosamente hagamos todo lo demás, ya de nada sirve. ¿Cuál sería el primer mandamiento en un matrimonio? No tendrás otras mujeres, ¿no? O que tu esposa te diga, bueno, yo quiero ser la primera mujer. Aunque tengas otras, pero yo quiero ser la primera. ¿Ustedes creen que eso sería, usted haría eso? ¿Usted haría eso? ¿O quiere ser la única? Ay, qué exagerada, oiga, no. Y lo mismo decimos con Dios. Lo mismo que, qué exagerado, ¿cómo solo a Él? Ese es el punto, que si se viola ese mandamiento en su matrimonio, aunque todo lo demás se haga, aunque dé dinero, aunque sea ordenado, aunque quiera a sus hijos, de nada sirve porque el más importante ya lo violaste.
Y todos derivan del primero. ¿El segundo cuál es? No te harás imagen. Ay, qué bueno, pastor, que ya no adoramos imágenes. Qué bueno, antes con San Juditas yo estaba así y a la procesión, pero qué bueno que ya somos evangélicos. Bueno, sí, sí. Pero yo quiero mostrarle la versión espiritual del segundo mandamiento. ¿Cuál es la versión espiritual? ¿Por qué los antiguos hacían dioses? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué hacían dioses? ¿Ah? ¿Justificación de qué? Para que puedan hacer lo que quieren, ¿no? Por eso tenían muchos dioses. Entonces, voy a adorar a el dios del sexo, me pide que yo vaya y me acueste con 20. El dios del vino, yo tengo que obedecer, ni modo, pues tengo que cumplir sus mandamientos. ¿Cuál es? Chupar así hasta que reviente mi panza, ¿no? Entonces los antiguos construían dioses para que sientan la justificación de hacer lo que esos dioses les piden. Pero en muchas cosas no eran nada, solo eran estatuas y en otros casos eran demonios. Ahora, vamos a pasar esa forma de pensar al ámbito cristiano. ¿Cuál sería la violación del segundo mandamiento? Que yo invente mi propia versión de Dios. Que esa propia versión de Dios se adapte a mí. Entonces voy a crear una imagen, voy a imaginar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, a un Dios que yo estoy inventando, mi Diosito. Es que Diosito, pastor, Diosito me entiende. Es que Diosito sabe por qué hace eso. Diosito sabe por qué dejé a mi esposa y ahora estoy con esta persona. Y entonces queremos construir una nueva imagen de un Dios que no es el de la Biblia. Entonces agarramos aquellas partes que nos convienen y desechamos aquellas partes que no nos convienen y formamos una imagen deforme de un Dios que solo existe en nuestra cabeza. Por eso el mismo mandamiento Dios nos dice, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, para que no te confundas, en el mismo segundo mandamiento te voy a decir cómo soy. Soy celoso. Porque yo he visto que, la verdad, esto en la iglesia del siglo XXI, yo he visto que se ha creado un Dios que no es el de la Biblia. Entonces tenemos canciones a veces de que no importa cómo llegas, no importa, Dios te ama. Bueno, sí. Por eso tenemos hoy el mensaje humanista dentro de la iglesia. El mensaje humanista es, te predico las bendiciones y las promesas de Dios, pero omito la necesidad que tienes de arrepentirte y obedecer. Entonces, ese es humanismo barato en la iglesia. Entonces, ¿cuántos son hijos del rey? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues todos, ¿no? ¿Y por qué andas en ese coche feo? ¿No eres hijo de un rey? Ay, pues sí, estoy con un coche feo, ¿no? Entonces empezamos a formar una imagen que no es la correcta. Y empezamos a adorar un Dios que no existe más allá de nuestra mente. Por eso nosotros tenemos que tener todos los atributos de Dios en su justa dimensión. Imaginen que yo mi brazo derecho lo tenga de 8 metros. Mi brazo derecho de 8 metros y el resto de mi cuerpo normal. Pues sería deforme, ¿no? Y muchas veces así pintamos a Dios. Con la misericordia, la gracia, el amor desbordado, pero la justicia así, chiquitita la justicia. El celo de Dios así, chiquitito. La santidad así, no hables de santidad porque no queremos ofender a la gente. No, a eso se refiere el segundo mandamiento.
Tercer y cuarto para que terminemos. Tercer, ¿cuál dice? ¿Qué dice el tercer mandamiento? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no contemos chistes de Jesús? Bueno, sí, eso es parte. ¿Que no digamos, Dios mío, cuando debimos haber dicho chíspales? Tal vez. Pero más que eso, significa, está hablando de la dignidad de Dios. Yo tengo ahora la camisa de Fuente de Vida, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Escuela de Discípulos, está el logo de la iglesia y yo tengo esta camisa. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo con esta camisa me voy a un antro y alguien me saca una foto? Yo estoy en una mesa así con botellas acá, mujeres acá, y me sacan una foto y la suben a las redes. Chíspales, el pastor, mírenlo, ¿dónde está? ¿Qué hice con el nombre de Dios? ¿Qué creen que pase con el dueño o con el gerente nacional de la Pepsi que le tomen una foto tomando una coca? Lo destituyen, ¿no? Al momento, vámonos. Eso me pasó a mí en mi viaje, pastor. Mi compañera quería hacer un TikTok y yo digo, no, ponle agua, nadie lo va a saber. Yo digo, pero no puedo hacer eso porque yo soy cristiana y no quiero. Pero Dios sabe que es agua, sí, pero voy a embarrar en agua. Entonces quise explicar esto, todo lo que le estoy explicando, porque no supe desenvolver. Digo, ¿sabes qué? No lo vas a entender. Simplemente no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie va a saber si es agua. ¿Y a quién voy a dejar mal? Pues a Dios. O sea, bueno, interesante punto de vista. Ese interesante punto de vista lo escuché como Dios me dio ese punto porque ella es cristiana. Sí. O sea, me confrontaba y eso que bueno que lo explica, yo no sabía cómo explicárselo. No lo van a entender, como bien dice, nadie va a saber que agua. Van a decir, Claro, exacto. Ahí cumpliste el tercer mandamiento. Porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se refiere a que yo voy a santificar a Dios, porque soy cristiano. Y porque la gente sabe que soy cristiano, voy a guardar mi testimonio. Y por eso pedimos testimonio para que la gente suba a cantar o a tocar o que esté en el pandero, pues tiene que haber testimonio. Porque si hay una joven que en la escuela tuvo 20 novios y luego viene una que le robó su novio, viene a la iglesia y la ve aquí pandereando así, ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir? Oye, ¿qué es esto, no? Es un circo acá. Entonces tenemos que tener guardar el nombre de Dios porque ya somos cristianos. A ti en tu familia ya te conocen como cristiana. Ya estás catalogado. Él es cristiano. Y todo lo que dices, hasta lo van a apuntar. Tú el otro día dijiste esto. Entonces tenemos una responsabilidad. Y también este mandamiento se refiere a que nosotros por favor, nunca hagan esto. Nunca se atrevan a hacer lo que voy a decir, porque muchos lo hacen. Nunca justifiquen las cosas malas que quieren hacer diciendo que Dios se los está revelando. Eso es violar el tercer mandamiento. Tomar el nombre de Dios en vano. Pastor, ya Dios me mostró que me voy a cambiar de iglesia. Bueno, hay razones válidas para cambiarse de iglesia, no estamos diciendo que no. Pero a veces uno espiritualiza para salirse con la suya. Pastor, Dios ya me mostró que esa hermana está en pecado y que no sé. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de decir que lo que estamos haciendo, Dios nos dijo que lo hagamos. Cuidado. ¿Por qué? Porque el mismo mandamiento dice, porque Jehová no tendrá por inocente al que use su nombre en vano. O sea que si yo uso el nombre de Dios para conseguir un objetivo egoísta, si yo les digo, hermanos, Dios ya me mostró que usted debe dar 1,500, usted debe dar 2,000 y usted debe dar 3,000.
Es algo que el Señor me mostró en un sueño. Y usted dice, bueno, el pastor ha de escuchar a Dios, ¿no? Y chispa, eso lo tengo para terminar la semana. Pues ni modo, pues Dios ya lo dijo el pastor y hay que obedecer. Y usted lo pone y yo, uy, gloria a Dios, me voy. Yo usé el nombre de Dios en vano. Y yo no soy inocente. En todos los demás pecados, si me arrepiento, Dios puede perdonarme y quitarme la consecuencia, pero en este pecado, la consecuencia no se quita. Esa es la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Moisés golpea la roca, Dios le dice, habla a la roca, y Moisés representa mal a Dios. Entonces dice Moisés, ¿quieren agua? Ustedes así, carnalotes, ¿quieren agua? Sí, queremos agua. ¿Quieren agua? Pues tenga su agua. Pa, pa, pa. Y sale el agua, ¿no? Ahí está su agua. Y se va Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Dios respaldó a Moisés porque es ungido. Pero Moisés representó mal a Dios. Y Dios le dice, vente para acá. Tú ya no entras a la tierra prometida. ¿Y cuánto lloró Moisés? Lloró y lloró y lloró y le pidió muchas veces a Dios. Y hay un versículo que a mí me hace temblar las piernas, donde Moisés le dice, ya no me hables más de ese asunto. No entras. ¿Por qué? Porque violó el tercer mandamiento. Entonces cuando nosotros decimos, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y hago lo que yo quiero, de todas maneras quiero hacer, yo llevo vara segura. Y esa vara la llevo porque no hay forma de quitarla. Lo dice, no tendrá Dios por inocente al que use su nombre en vano. Entonces, mejor, ¿qué es lo que decimos? Yo pienso, yo creo. A veces cuando yo hablo en nombre de Dios, yo digo, yo siento que Dios me mostró esto. O sea, pero soy yo. Y a veces cuando estoy predicando digo, esto que voy a decir es mío. Y trato de no hacerlo, porque no estoy allá para dar mis opiniones. Entonces, a veces digo, esto que estoy diciendo es algo mío, no es algo que está en la Biblia. Hay que hacer esa separación. Sí, por ejemplo, o sea, me parece justo que, o sea, lo pregunto para ver, ¿no? Yo me dormí y sentí que me hablaron, me dijeron, sé fuerte, con una voz muy, allá, ¿cómo se dice? Sí, puedes decir, yo creo que fue el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor me habló. ¿Por qué? Porque no te está diciendo algo malo. No te está diciendo que violes un mandamiento. ¿Ok? Pero, por ejemplo, he tenido personas que me han dicho, soñé esto de tal hermana. Ok, bueno, esto es para que tú ores. No es para que te pares y digas en un micrófono, yo siento, soñé hermana que tiene una serpiente enrollada en su cuello. No, uno ya estaría manipulando eso, ¿no? Porque ha pasado, digo, cuántas cosas no hemos aprendido. Pero, no, puedes decir, yo siento que el Señor, yo creo que fue Dios que me dijo. Sobre todo porque estás en línea. Hay muchas veces que yo creo que Dios me ha hablado, ¿no? Una vez estaba yo manejando y yo le preguntaba cosas al Señor y la respuesta caía en mi espíritu, no audible, pero el 20 es como que decimos, me cae el 20. Entonces yo me estaciono y escribo en las notas de mi teléfono rápido para que no se me olvide. Y ya cuando llego a mi casa en mi devocional, ya con mi libreta, veo lo que Dios me mostró ayer a las 5 de la tarde y ya lo extiendo para que yo lo asimile también. Yo sí creo que fue Dios, Pero diferente es, hermanos, pues Dios ya me mostró que, pastor, el congreso ya no se va a hacer ese día, porque también me ha pasado, ¿no? Una hermana un día llegó y me dice, yo soñé sangre, que había sangre. Y Dios me muestra, pastor, que hagamos una fila alrededor del terreno y unjamos todos niños con aceite. Está bien. Pero hay que hacerlo, pastor, Dios me lo mostró. Bueno, entonces ya pastorea tú la iglesia entonces, ¿no? No es así. Entonces yo sabía que eso no era de Dios. Y
la Biblia, cómo nos movemos los pastores en ese ámbito, con 2 o 3 testigos neutrales que no se pusieron de acuerdo. Ahora, si otra persona viene y me dice, oye pastor, tuve este sueño y yo soñé que nos veíamos todos tomados de la mano alrededor del terreno y orábamos, wow, ya son 2 personas distintas. Pero yo sabía que la segunda no iba a venir y nunca llegó la segunda. Era la hermana que quería que lo hagamos. ¿Me explico? Entonces, esa manipulación es lo que hay que tener cuidado y es lo que viola el tercer mandamiento. Usar a Dios para legitimar lo que yo quiero hacer. Esa es la violación del tercer mandamiento. Bueno, cerramos con el cuarto. ¿Qué dice el cuarto? Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué nos congregamos domingo y no sábado? ¿Estamos violando el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Guardamos el domingo. Para empezar, el mandamiento, la parte, digamos, ceremonial del mandamiento ya caducó. Es decir, ya no guardamos un día de 24 horas como en el Antiguo Testamento, para empezar. Ahora, ¿qué es el día de reposo? El día de reposo para nosotros hoy es el estado de salvación, el estado de nuestra alma. Yo entré al reposo cuando acepté a Cristo, porque dice Hebreos que yo descansé de mis obras. Yo no soy salvo por obras. Yo entro al reposo cuando estoy en Cristo. Entonces, ¿yo guardo el día de reposo? Bueno, tengo 26 años en el día de reposo. Estrictamente hablando, en el nuevo pacto, el día de reposo es el estado salvífico de nuestra alma. Ese es el día de reposo. Nosotros estamos en el día de reposo cuando estamos en Cristo. No es que ahora reposamos un día de 24 horas. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar, ¿no? Y el libro de Hebreos en el capítulo 3 habla del reposo del alma. Entonces, estrictamente hablando, cumplir el cuarto mandamiento es estar en Cristo. Yo ya dejé de salvarme, yo ya no voy a hacer penitencia, yo ya no voy de rodillas a la basílica, yo ya no trato de manipular a Dios con mandas y con ofrendas. Yo ya entré al reino de Dios, ya estoy en el reposo de Dios. Estamos cumpliendo el cuarto mandamiento. Pero por una costumbre evangélica, justificable, que de hecho tengo una prédica en mi canal de YouTube, la pueden buscar, ¿por qué guardamos el domingo? Vamos a ver que Jesús resucitó el domingo. Las 3 veces que se le apareció Jesús a sus discípulos fue domingo. El Espíritu Santo fue domingo cuando llegó el Espíritu Santo. Todo eso está documentado en la Biblia, nada más que no dice la palabra domingo. Y los apóstoles se reunían el primer día de la semana, que es domingo. Y de ahí tomamos, es una costumbre apostólica de reunirnos el domingo. Entonces, ¿por qué los cristianos no guardan el sábado y guardan el domingo? Bueno, en realidad ya no guardamos ni el sábado ni el domingo, porque el día de reposo es el estado de nuestra alma en Cristo. Pero por tener un día, por costumbre, por recordar la resurrección, tanto Cristo, el mismo Cristo que se les apareció domingo en el mar de Tiberias, cuando estaba en la cena, y cuando en el camino de Emaús, las 3 veces fue domingo. Y el día de Pentecostés son 7 semanas después de la Pascua. ¿Cuánto es 7 por 7? 7 por 7, ¿cuánto es? 49 más 1, 50. De ahí viene la palabra Pentecostés, porque son 7 semanas más un día. Y si sacamos la cuenta de 7 sábados más un día, ¿a dónde llegamos? Al domingo. Y el Espíritu Santo vino en domingo. Y los apóstoles se reunían en domingo, y por eso hoy nos reunimos el domingo. ¿Y qué significa la palabra domingo? Significa el día del Señor. Esto obviamente es una derivación del latín que significa el día del Señor, porque antes, en el primer siglo, al domingo le llamaban
le llamaban antes el primer día de la semana y luego le empezaron a llamar el Día del Señor. Y cuando la iglesia cristiana en el siglo IV subió y se volvió la iglesia católica, pues le empezaron a llamar Dominis Dei en latín. Dominis, Señor, Dei día, Dominis Deis, y evolucionó la palabra hasta que se dice domingo. Entonces nos reunimos hoy, pero pudiéramos reunirnos el miércoles. De hecho, tengo un amigo que se reúne los sábados porque el domingo no le rentan el local. Entonces él se reúne sábado y lo bromeamos, eres sabatista, ¿no? Pero es que no es importante, no es importante, lo importante es que estemos en Cristo. Esa es la parte espiritual del mandamiento. Bueno, perdón, tomé más tiempo del normal, porque es muy importante este capítulo, ¿ok? Vamos a estudiarlo. ¿Entregaron su tarea? ¿Sí? Ok, los que entregaron su tarea, pues no tienen tarea para la próxima semana porque estamos terminando. Los que no entregaron, todavía la pueden entregar. Y acuérdense de memoria los 10 mandamientos. Deben saberlos en orden. Y la próxima semana se los voy a preguntar en desorden. Les voy a decir quinto, tercero, cuarto, primero, así, ¿no? Tenemos que saberlos así. Pero allá sí es importante que estén en orden. Los 7 pilares que aprendimos, esos pueden no estar en orden, pero los mandamientos sí tienen que estar en orden. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, por esta clase. Pedimos que nos guíes. Ponemos en tus manos nuestra vida. Sabemos que necesitamos, como dice este versículo, que seas tú el que nos guíe a cumplir tus mandamientos. Racionalmente estamos de acuerdo, pero emocionalmente nos cuesta trabajo obedecer. Danos esa fuerza, esa unción, Padre, para cumplirlos. Ponemos en tus manos nuestra vida. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues gracias.